Profe, es que yo no le escucho. ¿Seré la única? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me disculpa, tenía el micrófono cerrado. Ah, ahora sí, profe. Gracias por avisarme, Marcela. Yo creo que ya podemos dar inicio. Entonces me confirman, me escuchan y logran ver la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Entonces vamos a la segunda Esto. clase puntualmente de la transversal de investigación. Entonces vamos bajo esa estructura que les estaba comentando, que voy a seguir manejando. Vamos a hacer referencia a algunos conceptos claves frente a la temática. Entonces, ¿qué es investigar en la logística? Investigar es analizar puntualmente una situación real, lógica, para poder identificar un problema y proponer soluciones. No hay nada más apetecible que aquellas personas que tienen la capacidad de poder determinar cuáles situaciones son las que pueden mejorarse dentro de un proceso. Esas situaciones en las cuales realmente pueden representar una fuga o pueden representar una constante incertidumbre frente al final como tal del producido, bien servicio como tal o producto que estamos nosotros a cargo de generar o acompañar dentro de su proceso de la cadena de distribución o producción. Entonces, el lograr investigar, el lograr identificar, el lograr apropiarse de las herramientas adecuadas para la obtención de los datos necesarios para poder tomar decisiones, porque como se lo he manifestado anteriormente, los datos son importantes, pero mucho más importante es qué se hace con esos datos. Entonces, en procesos logísticos, ¿qué se establece o qué se busca con el investigar puntualmente? Optimizar tiempo, reducir costos, mejorar como tal los procesos o tomar decisiones en base a los datos, lógicamente, que hemos capturado o obtenido a través de las diferentes herramientas de captura de información. Ejemplos de los problemas: demoras de entregas, mala gestión de inventarios y las fallas de los transportes, lógicamente. Eso hace referencia a que podemos tener, lógicamente, que desarrollar problemáticas reales en las cuales no solamente estemos basándonos en teorías o hipótesis o suposiciones, sino realmente mirar dentro de ese proceso que llevamos nosotros, de ese trabajo que estamos realizando puntualmente, de ver esa oferta y esa demanda en la clase anterior, ver realmente dónde tenemos de pronto esa dificultad, esa falencia, esa oportunidad de mejora y realizar la debida investigación para poder determinar con datos reales cuál va a ser esa acción que va a fortalecer dicha debilidad. Problema y pregunta de investigación. Lógicamente, cuando hablamos de querer satisfacer una necesidad, que es lo que hacemos nosotros cuando somos proveedores de un cliente, es lograr establecer cuál es mi nicho de mercado. Y muchas veces hay un momento en toda parte de toda empresa o de todo gestor logístico que nace como tal de una pregunta, de un problema. Hay una situación, hay una necesidad que no está siendo satisfecha, que no se está cumpliendo puntualmente, que no se está cubriendo, y sale la pregunta de cómo puedo yo, qué debería hacer, qué sería mejor. Y entonces empieza a ver como tal, cómo estructurarías tú los porqués en el sentido de los whys para poder determinar cuáles son los because y de esa forma poder establecer la respuesta adecuada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está ocurriendo como tal? ¿A quién realmente afecta dentro del proceso? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué puede pasarse por encima de los controles que ya están establecidos? De esa forma pueden de pronto lograr acotar, perdón, toda la información que se necesita para poder establecer realmente esas falencias, dificultades y poder plasmar cuáles serían las actividades que permiten migrar a estas oportunidades de mejora a fortalezas puntualmente del proceso. Cómo mejorar, un ejemplo de eso sería cómo mejorar los tiempos de entrega de una empresa de transporte.
Aquí hay un ejemplo también. Les estoy dando claves y tips, como se los manifesté. El enfoque de los entregables va a cambiar un poco. Problema, retrasos en la línea de entrega de los pedidos de los clientes. ¿Cómo mejorar los tiempos de entrega de una empresa de transporte? Sería la pregunta que tienes que establecerte puntualmente para, como tal, lograr encontrar ese plus, el cual vamos a investigar. Si no tenemos claro cuál es el problema, no hay una investigación, porque si no tenemos identificado cuál es la falencia, ese problema que queremos solucionar, no vamos a poder generar ni materializar la pregunta, la cual nos va a llevar a ese proceso de investigación para encontrar cuál es la mejor oportunidad de mejora a implementar. Los objetivos y la justificación como tal de este proceso de la investigación en la parte de logística está en qué? En explicar qué se quiere lograr, iniciar con el verbo de infinitivo. Es muy importante. Ejemplo, analizar los tiempos de entrega en la empresa para proponer mejoras, haciendo los objetivos específicos, los pasos a lograr para poder llegar a ese objetivo general. En este caso, como ejemplo, les doy tres, los cuales son identificar las causas de los retrasos, medir el tiempo actual de la entrega y proponer estrategias de mejora. Ojo, prácticamente yo ya estoy haciendo un trabajo. Prácticamente dentro de la explicación que les estoy dando del tema, yo ya estoy desarrollando el trabajo. ¿Por qué? Porque hice un ejemplo en el cual yo estoy colocando cómo mejorar los tiempos de entrega de una empresa de transporte porque aquí ya tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo retrasos en la entrega de esos pedidos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo mejoro los tiempos de entrega en una empresa de transportes? Ya estoy desarrollando el trabajo. ¿Cuál sería la justificación puntualmente? Porque es la importancia del proyecto, a quién beneficio como tal y qué impacto tendría dentro de dicho proyecto como tal investigativo. O sea, ¿cuál es el impacto que se genera frente a ese proceso productivo, comercializadora o de distribución? ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Cualquier cosa, ya saben, me interrumpen. No tienen inconveniente de abrir los micrófonos y decirme, profe, bájele, no le entendí. ¿Vale? Listo. Aspectos a tener en cuenta. Contexto productivo, hay que tener en cuenta, lógicamente, materializar e identificar bien cuál es la empresa y el sector de mercado. Son factores fundamentales los cuales ustedes ya tienen establecidos. Los beneficiarios directos como tal, que son los clientes y los colaboradores, lógicamente, de la empresa, porque por ejemplo, si alguien hace un proyecto investigativo de cómo mejorar la eficiencia puntualmente de una línea de producción, la cual está conllevando para poder satisfacer la oferta frente a un producto específico, a que se estén pagando horas extras y las horas extras lógicamente representan un sobrecosto sobre la mano de obra, pero de igual forma también representa condenar a esas personas a que no van a disfrutar como tal de su debido descanso y de participar de su ambiente familiar durante las horas que representan puntualmente el esquema de vida como tal, vida digna. Estamos hablando de que debería dormir por lo menos 8 horas, pero también compartir con sus temas personales y familiares 8 horas para que labore ahora 7,2 horas, de acuerdo a dentro del nuevo esquema de horario laboral. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Entonces, beneficiarios, como lo manifestaba, y el impacto esperado económico, social y operativo. Mira que dentro del marco que dice anteriormente que acabo de hacer, marqué como tal el impacto esperado. El objetivo responde al qué y la justificación al por qué. Son tips para cuando estén desarrollando el trabajo. Metodología y recolección de datos. Observación es ver y analizar el proceso. La encuesta es recoger los datos lógicamente cuantitativos. La entrevista es recoger los datos cualitativos. Tener en cuenta estos datos. La población es el conjunto de personas a la que va dirigida la investigación. Y la muestra es la parte representativa de esa población se aplica. Lógicamente, si en una línea de proceso estás en una empresa, hagamos ejemplo, Kuala Nova, alguien de los que se me renta trabajo de Kuala, entonces estoy en Kuala Nova ya, o ni siquiera Nova, estoy en la planta como tal en Tocancipá, y es la misma. Sí. Estoy en Kuala, en Tocancipá, entonces voy a trabajar con una línea de un producto específico, no voy a coger todo porque tampoco voy a hacer
una investigación sobre todo el personal que hay allá y sobre todo esos turnos que tienen. Listo, entonces, proceso de la investigación, recolectar la información, aplicar las técnicas y reunir datos reales. Analizar los datos, organizar la información y encontrar patrones. Interpretar los resultados, sacar conclusiones y proponer soluciones. No es solamente tomar los datos, sino qué vamos a hacer con los datos. Ejemplo, encuestar a los clientes sobre los tiempos de entrega y su satisfacción. ¿Por qué coloco ese ejemplo? Porque yo, Juan Pablo, está desarrollando ya el trabajo y lo estoy trayendo de ejemplo para ustedes. La clave final, lo que no se mide, no se puede mejorar. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Sí, señor. Entonces tenemos un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que presentar? Una propuesta de investigación. ¿Me confirman que ven mi pantalla, el calendario? No. No se ve mi calendario. Sí, señor. Escuché no y escuché sí. O no, todos dijeron que no. No, señor. Yo pensé que veía mi calendario. Pues el calendario del PC sí se ve. Sí, profe, el calendario del PC. Ajá, y la compañerita, ¿por qué no lo ve? Acá. Verifiquemos. De pronto no se ve, profes, porque de pronto, digamos, yo también tenía la imagen abierta, muy Sí. grande. Y si no la Ah, chica ok. se ve. Ok, ok, ok. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Entonces tengo el calendario. ¿Para qué es el calendario? Compañeros, este trabajo va a tener como fecha entregable. ¿Se acuerdan lo que les había dicho originalmente? ¿Que uno por semana? Sí, Sí, pero que este trabajo como tal, se va a extender, ¿cierto? Y que vamos a estar revisándolo semanalmente. Vamos a verificar aquí las fechas. Ya que este solo trabajo va a tener 3 semanas para ese entregable final. Vamos a tener tiempo de desarrollarlo muy bien, porque hay que estructurarlo, hay que argumentar los aspectos teóricos y proponer las soluciones. La dinámica, puntualmente de las clases, va a ser el seguimiento y acompañamiento frente al desarrollo de esta actividad. Como tal, es un entregable al final. La idea es ir desarrollándolas en conjunto. ¿Vamos claros con esa parte? La idea es desarrollarlos en conjunto. Quiere decir que durante estas próximas clases que vamos a tener, vamos a empezar a traer esa información. Los primeros serán los más afortunados. Entre más rápido participes en las clases mostrando tus avances, mejor te va a quedar el trabajo, porque entre todos vamos a aportarle. El que deje para último, puede que sí, que se alimente de la información, de lo que ya le corregimos a los otros compañeros y en conjunto estructuramos, pero tendrías que correr a lo último para materializarlo en base a tu actividad productiva, en base a tu línea o tu servicio o tu producto. Y la idea no es dejarte coger tarde porque me imagino que de pronto se han dado cuenta y me gustaría escucharlos. ¿Cómo les parece a ustedes el criterio con el cual los evalúo sus evidencias? ¿Les parece bien? Yo manejo 3 esquemas. Recepción. Reconozco que me entregaste. ¿Listo? Reconocimiento. Te digo que está bien de todo lo que tú me entregaste. Y el último,
que son las oportunidades de mejora, que siempre les digo lo mismo, y así mismo hay que, ¿cierto? Esa frase, ¿les suena mucho esa frase? Y así mismo hay que resaltar, así mismo hay que revisar, así mismo hay que mejorar. ¿Por qué? Porque todo tiene oportunidad de mejora. Todo tiene oportunidad de mejora. Usted entrega un trabajo hoy, se descansa la siguiente semana, lo revisa y se va a dar cuenta que pudo haber hecho un mejor entregable. Y la idea es que eso, sí, pero lo pasé, sí. Si yo tengo que ser justo, si la estructura del trabajo como tal dentro del juicio evaluativo, usted logra un ponderado superior a 70, usted gana. Así yo le haya encontrado cosas para mejorar. No estoy creando tampoco una cultura en la cual nos basemos en el facilismo o de pronto pensar de que no van a cerrar las competencias. No, porque esto hace parte de eso. Hace parte del proceso formativo recibir cuáles son las oportunidades de mejora y lógicamente apropiarlas. Maluco es que uno le genere la oportunidad de mejora, siempre le diga, oye, mejora la presentación, oye, ten en cuenta el contexto, cómo se debe realizar el trabajo con la portada de esto, y sigues con lo mismo, y sigues con lo mismo, pues lógicamente el que no va a desarrollar esas habilidades eres tú. Yo te cualifico en base a un un criterio evaluativo, el cual me da unos puntos específicos que debo buscar. Es para que lo tengamos presente. Y aquí se los estoy mostrando. Pregunto, si el trabajo que me entregan es en letra Times New Roman, tamaño 12, con un interlineado de 2.5 milímetros, los puedo calificar bien. No, señor. ¿Por qué no los podría calificar bien, compañero? Porque la letra es muy pequeña. Tan linda. Porque lo dice la Porque guía. dice línea. Miren lo que dice el punto número 1. Profe, yo Con también estaba por Que no interlineado, calificarle claro. eso. cumple. ¿Ah? No escuché, me disculpan, por favor, ¿me podría repetir? Profesor, no es lo requerido por lo que manda la guía. Exacto. Créanme que todos los aportes que ustedes me hacen en la clase, todos los comentarios que ustedes me hacen en la clase, yo estoy muy atento. Les dije en un principio cuando empezamos este proceso de formación, se los dije claro, sí, 19 años de experiencia laboral, más de 15 años en el sector de manejo de personal, diferentes plazas comerciales en la parte fitosanitaria, en la parte de saneamiento industrial, en la parte portuaria, ecoturística. Sí, mucho, mucho, mucho. Y he entrenado mucho personal porque he entrenado mucho personal en diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas. Bastante, gracias a Dios, he tenido esa oportunidad. Pero para mí es un reto la virtualidad para transmitir el mensaje, a pesar de que yo comencé, lógicamente, estudiando virtual también. Entonces, yo quiero que ustedes participen en ese proceso, porque así como cuando yo entreno a una persona que viene a hacerse cargo de un proceso, por ejemplo, el último entrenamiento que estaba haciendo era en Puerto Antioquia, y es un proceso bastante amplio, estaba entrenando a 2 personas. Entonces, a mí me gusta mucho participar porque así yo sé que ellos van a apropiarse como tal de las actividades que tienen que realizar y lógicamente se van a apoderar de sus responsabilidades a través de que le estamos dando las herramientas suficientes para que hagan como tal las actividades como deben hacerse de acuerdo al estándar. O sea, los instrumentos que se utilizan puntualmente en la parte de empleabilidad están establecidos en un manual de procedimientos, el cual establece unos instructivos que te dice cómo se hacen las cosas. Y uno debe ser constante fuente fiel de que se realicen así, porque así lo hacen las auditorías. Las cosas se hacen como están escritas y lo que se hace queda escrito en los registros que están establecidos dentro del programa como tal de calidad. Y eso es muy fuerte, la parte de calidad, incluso e inocuidad. Entonces, compañeros, todo lo que ustedes digan, yo de una vez lo cojo. A mí me gusta mucho la interacción puntualmente para que hagamos parte de este equipo de trabajo. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Su proceso formativo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué la guía o por qué la semilla o por qué esas personas, esos académicos, unos tesos que montaron esta guía, por qué especifican esas características? ¿Ustedes qué consideran? ¿Por qué? Yo ya los he dicho. ¿Por qué debemos ceñirnos a esos puntos?
¿Por qué? Profe, pienso pues para tener un nivel de evaluación o de pronto como adquirir conocimiento también de no solamente como de logística, sino también de sistemas o algo así. La primera parte es más acertada que el cierre. Lógicamente hace referencia a un criterio evaluativo, o sea, cumplir los parámetros con los cuales me van a evaluar, pero esto se basa en que ustedes desarrollen la capacidad y la habilidad puntualmente de satisfacer un requerimiento específico. Si no son capaces de hacer un trabajo en el cual se le está diciendo cuál es el tipo de letra y el tamaño de la letra y el interlineado que se debe presentar entre párrafo como tal, si no son capaces de hacer un informe en el cual se les dice claramente que el resumen al final, o sea, debe haber un resumen, debe ser máximo de 120 palabras. O sea, Juan Pablo va a mirar si cumples o no con la cantidad de palabras dispuestas en el resumen final. Y si no tienes resumen, pues peor. El título debe ser claro y concreto, máximo 15 palabras sin abreviaturas. Si colocas abreviaturas, va a estar mal. Cada vez el trabajo va a ser más exigente. Porque créanme, por ejemplo, cuando yo tengo algún chef, digamos, un chef de Latinoamérica, yo pongo, pide un indicador como tal, un KPI en el cual establece un pareto de un mes y quiere que se relacionen de forma cotejada el requerimiento de una sustancia química, la cual no se produce puntualmente en Colombia y debe estar entrando por puerto. Y en este caso debe estar entrando por puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria de Barranquilla, considerando que la planta como tal está en Santa Marta, el puerto como tal de Sociedad Portuaria de Santa Marta no tiene específicamente el ingreso. Entonces, empiezo yo a mirar todas las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué pasa si yo mando algo de Barranquilla a Santa Marta por tierra? ¿Quién conoce? ¿Qué es lo más, qué es lo que siempre pasa en el trayecto? ¿No conoce? No, señor. No, señor. Nada. Entre Barranquilla y Santa Marta, lógica, hay Acá la unos nevera. pueblitos que está Ciénega y para cada rato en Tasajera pasa cosas. ¿No han visto las noticias cuando se voltean que las mulas, que hay cierres viales, que vaciaron una mula? Es una Y parte de un roban. cordón, exacto, una parte de un cordón vial el cual está muy aislado y tiene muchas deficiencias en la parte de la recepción de servicios básicos públicos por la misma situación en la que ellos están, pero viven desde allá, de sus minas de sal, como tal de capturar sal del mar, de la ciénaga, perdón. Entonces, este, cada vez que hay situaciones ahí, hay unos desadaptados los cuales dañan, pero eso afecta lógicamente todo. Entonces, esos son puntos los cuales mi jefe esperaría que los tuviera en cuenta. Entonces, no llegó la mula, no llegó el químico, la producción como tal en Santa Marta se para. Que van a preguntar quién fue el que gestionó la ruta puntualmente por tierra de ese producto en vez de haber gestionado de pronto la llegada a arribo o una comercialización con una guía puntualmente a Santa Marta, Sociedad Portuaria de Santa Marta. Ah, lo hizo el gestor Juan Pablo. Juan, ¿y usted no tuvo en cuenta eso? Que no tuvo en cuenta de pronto que debe tener un mayor, una mayor línea de stock puntualmente de almacenamiento de este para garantizar de que el producto insumo del proceso de producción esté disponible constantemente para no parar las líneas. Esos son factores que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando uno tiene claro que uno debe cumplir con un parámetro de entregarle la información está esclarecida. Profe, ¿de usted qué está hablando? ¿Eso cómo se vincula acá? Claro, porque cada vez que usted vaya a desarrollar o a establecer un enrutamiento de un proceso, tiene que relacionar sí o sí todos los puntos que están establecidos dentro de esa cadena de transporte, dentro de esa cadena de abastecimiento. ¿Se acuerdan del trabajo que hicimos hace tiempito ya? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan del informe de conceptos de la cadena de abastecimiento? En el cual buscábamos a través del desarrollo de esa actividad poder establecer cuál era la oportunidad de mejora o cuáles eran las posibles variables que se podían presentar en cada uno de los actores. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de ese trabajo? Sí, señor. ¿Será que dentro de ese trabajo era donde teníamos que relacionar esta situación como la estoy hablando en este momento? Entonces, a lo que yo Claro. voy es, ¿sí?
bueno, lo que yo voy en este momento es, si logramos desarrollar la capacidad como tal y la habilidad de cumplir, de leer entre líneas, de lograr identificar lo que nos están pidiendo y qué es lo mínimo que debo cumplir dentro de ese entregable, voy a estar mejor, voy a poder cumplir con ese requerimiento de mi jefe, de mi labor, de mi profesión, que en este día, hoy, en ese caso es mi proceso de formación. Entonces tenemos que cumplir con esto porque en base a eso me están calificando y eso está puesto en la guía. Pero tomé la decisión de empezar a traerlo a las clases porque necesito que cumplan. No porque no quiero calificarles mal, porque quiero que entiendan lo importante que es tener en cuenta esto. Ay, el título estaba acá. Ah, oh, pucha, el jefe me dijo, Juan Pablo me dijo que tenían que ser 15 palabras sin abreviaturas. Bueno, vamos a pensar, vamos a colocar otro mejor. Esto dice lo mismo, pero menos palabras. ¿Listo? Sigamos con el resumen que les hice de su actividad. La estructura de la propuesta. La justificación debe explicar la importancia del proyecto y sus beneficiarios. Los antecedentes deben basarse en investigaciones recientes, por lo menos de últimos 3 años. El problema debe describir la situación actual y causas o consecuencias, perdón. La pregunta de investigación debe estar relacionada con el problema. No podemos establecer un because en base a un why que no va, bueno, pero no podemos establecer un por qué en base a un cuestionamiento que no va en línea. El objetivo general debe iniciar con verbo en infinitivo y responder al problema. Los objetivos específicos se derivan del objetivo como tal, porque ellos son los que nos permiten desarrollar, alcanzar y cumplir con dicho objetivo. El marco teórico y la metodología está establecido dentro de lo general como tal, cumplir con las normas APA. Muy importante puntualmente esta parte del cumplimiento está dentro del criterio evaluativo, lo va a tener en cuenta. El tipo de investigación puede ser explorativa, descriptiva o explicativa. La población debe describir el contexto y la muestra. Se deben definir técnicas de recolección, sea observación, encuesta y la entrevista. Las etapas del proyecto, las semanas que vamos a tener, faltan 3 semanas contando la que estamos en curso, es la ejecución, que es la recolección de la información. Aquí le estoy dando, compañeros, una estructura para que avancen con este trabajo. Estoy diciendo, vamos a recoger primero la información durante esta semana. En las próximas clases, revisemos cómo la estamos recogiendo. Vamos a procesar esa información, que es el análisis de esos datos, para ya en la última semana lograr la interpretación de los mismos, los resultados, que es lo que va a ir plasmado dentro de nuestro documento. Los resultados deben presentarse con datos, tablas o gráficas y el análisis debe interpretar los resultados y justificar las conclusiones. Las conclusiones responden a los objetivos planteados dentro de su trabajo. Usted fue el que estableció los objetivos. Los lineamientos de la entrega. Propuesta de investigación formativa en un documento en Excel de extensión libre. Y se va a entregar como tal, lógicamente, en nuestro espacio de evidencia de la actividad 2, evaluación 1. Ok, entonces continuemos. Está largo, profe. Sí, por eso queremos 3 semanas para este proceso como tal. Entonces, les había dicho al principio de la clase y en la anterior clase, les dije que había cambiado mi forma como iba a presentar las clases, ¿cierto? Resumen, la dinámica, entonces que les hablaba sobre el tema y les hablaba sobre la evidencia y cómo finalizaba haciéndole datos de interés, puntos claves de lo que yo espero en ese entregable, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que les había comentado? Les estoy tratando de asegurar todos los frentes de las situaciones que les pido. Les comparto y sensibilizo y retroalimento frente a un conocimiento que deben indagar, investigar, como tal, revisar en los documentos de apoyo de formación, ¿cierto? Y en la guía de aprendizaje. Les explico cuál es el entregable y aparte vamos a pasar al punto donde retroalimento y sensibilizo
ese posible desarrollo de ese trabajo. Entonces, la definición es un documento donde se plantea una solución a una problemática del contexto social o productivo. Eso es una propuesta de investigación. En la logística es donde se permite mejorar los procesos y optimizar los recursos basados en una toma de decisión con datos, lo cual me permite ser eficiente en mi gestión puntualmente. El objetivo de esta actividad de generar esa propuesta del proyecto de investigación es analizar una problemática real, proponer una solución y aplicar una metodología de investigación lógicamente a través de un criterio de encuestas, descriptivo, investigativo, puntualmente. Mensaje clave. Ojo con esto, compañeros. Les recuerdo, las burbujitas son muy importantes porque de pronto aquí no hay unos compañeros y van a ver el video o nada más van a ver el resumen. Cada quien toma el proceso de formación como debe y lo tiene comprometido frente a sus resultados. Entre más comprometidos estén con este proceso, van a créanme que el resultado va a ser mucho más óptimo para su desarrollo personal y profesional. No es copiar información, es analizar y proponer. Las partes claves de esa propuesta que ustedes van a desarrollar. Es clave como tal 6 puntos en los cuales tenemos el título del proyecto, el problema de investigación, la pregunta de investigación, el objetivo general y los específicos, la justificación de este proyecto y el marco teórico. Todo debe estar relacionado entre sí. El título del proyecto debe hacer relación a la problemática que yo estoy tratando de abarcar con la pregunta que establecí como tal, porque al responder esa pregunta voy a tener el cumplimiento del objetivo general a través de esas herramientas que son los objetivos específicos que se van a materializar, consiguiendo la justificación de un porqué, de una oportunidad de mejora real. ¿Qué deben incluir en ese trabajo, compañeros y compañeras? El tipo de investigación, si es exploratoria, descriptiva, etcétera. El población y la muestra, ya se los había manifestado según lo de la guía, ¿cierto? Las técnicas de recolección, ya lo basamos nuevamente, no hay investigación sin datos, tenerlo presente. Recalco esta parte puntualmente, sé que arriba en la guía estaba, pero acá nuevamente se los doy, si se dan cuenta no está basado en la misma forma. ¿Por qué? Porque aquí estoy siendo un poquito más objetivo a la entregable puntualmente. Entonces, el proceso madre es recolectar los datos, vamos a analizar los datos y vamos a interpretarlos para poder plasmarlos establecer el título, el problema, los objetivos específicos, la justificación y dicho marco teórico. Esa recolección de la información, la cual es la etapa 3, la etapa 2 y 3 prácticamente, que es recolectar y analizar los datos, están establecidos prácticamente en otro 40%. Esa etapa 2 y esa etapa 3 están muy ligadas puntualmente. Y ya la etapa 4 y la etapa 5 hace referencia a las conclusiones y los resultados de los resultados de la interpretación, el análisis que ustedes hicieron frente a los datos que lograron conseguir a través de la herramienta que utilizaron dentro de su proyecto de investigación. Hay que basarnos, lógicamente, en un criterio evaluativo, que el cual es una lista de chequeo. Ustedes la tienen ahí, ya saben cómo verla puntualmente a través de la plataforma del ambiente, lo cual les va a permitir a ustedes obtener esa información. Profe, es muy difícil. Puede ser, puede que no. Habrán personas que lo ven más fácil que otras. Realmente se puede presentar eso. Habrán personas que de pronto lo puedan ver más fácil, no voy a negarlo. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Qué pasa con la dislexia? ¿Me confirman, por favor, que visualizan mi pantalla? Estoy abriendo un... Excel. Ok. Lo dejo eso guardado en algún lado acá.
Aquí lo trae, el formato ya. Hay un Excel, etapa 1, preparación, etapa 2, ejecución, etapa 1, ejecución, 2.1, la etapa 3, que es el procesamiento, la interpretación, las conclusiones. Bueno, esto lo utilizo para que es más fácil trabajarlo acá para copiar después como imagen para que quede entre el cuadrito. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí de 10 minutos. Título del proyecto: Mejoren los tiempos de entrega de una empresa de distribución urbana en Barranquilla. Califíquenme ese título. ¿Cumple o no cumple? Sí. ¿Por qué sí Sí. cumple? Pues no te Porque- entendí. Porque quiere El mejorar ti- un problema. Le estoy mostrando un ejemplo que yo hice. Este Excel ustedes lo tienen. En la página ustedes lo van a descargar en sus herramientas. Ahí lo tienen dentro de los documentos que están establecidos para el entregable. Ahí lo tienen establecido. Dentro de los documentos de apoyo, cuando entran a la actividad, ahí está el entregable. Vamos a abrirlo acá. Tiene que llegar a comprar un sobre para eso, ¿no? Porque igual que tendría que vamos a ver, o sea, Ahorita que tengan abierto todo esto, se les va a habilitar ahorita después de clase. Ustedes ingresan a la actividad y donde adjunto al criterio de evaluación hay un documento de Excel para que lo utilicen de soporte como tal. ¿Vale? Vamos a ver si me abre. ¿Quién ganó? Bueno, mientras que abre, voy mirando acá entonces. Entonces tenemos, ¿se acuerdan que el primer criterio que les había dicho era Jan, el sonido, Jan Carlos? Jan, tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, lo primero que les dije era que no tuviera más de 15 palabras, ¿cierto? Tiene 14, entonces ya me cumple con el primer criterio. Resumen, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar los tiempos de entrega de una empresa de distribución urbana en Barranquilla, identificando las principales causas de retraso en la operación logística a través de las técnicas como encuestas y observación directa. Se recopilará información que permita establecer estrategias de mejora. Los resultados permitirán optimizar los procesos logísticos, reducir tiempos y aumentar la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son las palabras claves? Logística, distribución, tiempos de entrega y mejora de los procesos en el transporte. ¿Cuál es la justificación de este proyecto de investigación que estoy estableciendo yo? ¿Cuál es el proyecto de investigación? Mejorar los tiempos de entrega de una empresa de distribución urbana en Barranquilla, ya que existe actualmente un problema con la entrega de esos productos. ¿Se acuerdan del ejemplo que coloqué en las diapositivas? Listo. Este proyecto es importante porque los retrasos en las entregas afectan la satisfacción del cliente y generan pérdidas económicas. Beneficia a la empresa al mejorar su eficiencia operativa y a los clientes a recibir un mejor servicio. ¿Cuáles son los antecedentes? Y empiezo a identificar el problema. Problema identificado. Causas, consecuencias, satisfacción. Pregunta de investigación. ¿Cómo mejorar los tiempos de entrega en una empresa de distribución urbana en Barranquilla? Teniendo mejor. Objetivos Y específicos, identificar la causa de los retrasos. ¿Qué actividad voy a hacer para poder identificar la causa de los retrasos? Aplicar encuesta a clientes y observar el proceso de la entrega. ¿Cuáles son los recursos que voy a para poder desarrollar la actividad? O encuesta en formato de registro, sea un computador, sea personal logístico, algo que esté físico ya que lo lleve como tal en el cuaderno. Resultados, la identificación principal causa de los retrasos, cuál es el tráfico, la ruta que se está tomando, las calles por las que pasa el vehículo. Y el producto, lo que va a tener de resultado es el informe del resultado de esa encuesta. El objetivo 2, analizar el proceso de distribución
Lo voy a hacer revisando las rutas de entrega y los tiempos logísticos. Los recursos que voy a utilizar es ver los Mire, mapas. ¿Cuáles son esos registros de entrega para ver realmente en tiempos cuánto se está demorando la persona en llegar allá a entregarlo? Y de esa forma va a poder generar el análisis de la distribución. Estos objetivos que ustedes ven ahí son los que me van a permitir a mí lograr alcanzar el objetivo general. Bueno, hay alguien con el micrófono abierto, pero no sé si está participando. Lo escucho, cuéntame. encontré con él. Me saludó todo parchado. Marcela, tiene el micrófono abierto, corazón. Ay, ¿qué? Espera, profe, es que si lo tengo acá. Estoy en la calle. Tranquilo. Entonces, con Espera, más espera. razón, pónganles en mute y mucho cuidado. Enfoque de la investigación. Cuando estén en la calle, mucho cuidado, compañeritos y compañeritas. Ojo que ustedes saben que cómo está la situación en las calles también, con sus dispositivos y todo, ¿vale? Retomemos. Enfoque de la investigación cuantitativo, ya que se recolectan y analizan los datos numéricos a través de las encuestas aplicadas a los clientes sobre los tiempos de entrega. Lo puedo determinar de forma cuantitativa teniendo claro la cantidad de clientes y el nivel de satisfacción que está. ¿Por qué? Si está satisfecho o no está satisfecho. Tipo de investigaciones descriptiva en la cual yo estoy analizando la situación real y sus características. ¿Cuáles son las características? Tiempo de despacho, tiempo de trayecto, tiempo de desplazamiento y la recepción del mismo producto por parte de nuestros clientes, los cuales necesitan surtir lógicamente sus anaqueles. Entonces, tenemos en cuenta la justificación, la cual es la presente investigación se realiza con el proceso de analizar esos retrasos. Es principalmente eso, para poder determinar cuáles son esos conocimientos adquiridos por parte de ustedes para poder establecer la oportunidad de mejora. El marco teórico, modo de investigación. Estoy analizando entonces un método analítico en el cual yo tengo unos datos y tengo que analizar para poder determinar cuál es el pareto informativo que voy a presentar. La metodología es basada en la recolección de datos mediante encuestas. La población muestra, yo hice un ejemplo claro y lo hice con una empresa grande para que vieran cómo puedo determinar unas muestras, nuestros clientes y personal logístico, por lo cual yo digo que pueden ser 20 clientes y 5 trabajadores. La técnica o instrumentos de recolección de información, encuestas a clientes, observaciones de proceso logístico. Ojo, la población y la muestra es determinada específicamente por ustedes. Si usted me dice que la muestra que usted tomó son 5 o 4 personas, es su tema porque son los datos con los que usted deberá mostrarme de forma analítica cómo determinó a través de esa recolección de datos, poder establecer un proceso, un proyecto de investigación, va dando como resultado una oportunidad de mejora real. Etapa de ejecución. Aquí está. Este cel se lo voy a pasar con el único índice. Ay, me quedó mal el link. Bueno, yo ya arreglo este link, pero esto tiene su razón de ser acá. Estos links que tiene es para que los puedan utilizar en base a cómo yo busque información desde mi escritorio para poder presentarles a ustedes esto. No se trata que ustedes lo hagan, estoy haciéndoles simplemente el ejemplo a ustedes de cómo a través del desarrollo de las habilidades y a través del entrenamiento constante sus capacidades dan para poder realizar de forma organizada, completa y estructurada un proceso de investigación. Esta es la base puntualmente. ¿Cuánto tiempo toma? Esto me tomó, yo creo que menos de una hora. Entonces, tenemos esta parte de la ejecución. Se van a dar cuenta que hago referencia con cada uno de esta situación y en la ejecución es lo más importante, porque aquí van a determinar cuál es el instrumento el cual ustedes van a utilizar para captar, recolectar esa información. En este caso, lógicamente, yo lo lleno como si fuera un aprendiz de usted como tal y haciendo parte puntualmente del proceso de formación. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Responda a las siguientes preguntas marcando la opción correspondiente. ¿Y qué es eso? Eso es una encuesta. Ustedes van a desarrollar una encuesta si esa es la herramienta de recolección que van a utilizar para su proceso y para poder materializar el proyecto de investigación. Yo hice una encuesta de 5 preguntas. Breve, ¿no? Yo voy a preguntarles con qué frecuencia recibe sus pedidos a tiempo. ¿Cómo califica el tiempo de entrega del servicio? ¿Ha tenido retrasos en sus entregas? Si respondió sí, ¿cuál cree que sea la causa?
qué tan satisfecho está con el servicio de la entrega. Eso me va a dar a mí unos datos. Esos datos, lógicamente, me los inventé, que son los que llené aquí, puntualmente, para poder materializarlos en el procesamiento y de esa forma estructurar una interpretación. Y la interpretación la vamos a ver acá. Los resultados evidencian que existen fallas en el proceso logístico, principalmente en la planificación de las rutas y gestión del tiempo. Aunque el servicio es percibido como bueno por algunos clientes, los retrasos frecuentes afectan significativamente la satisfacción. Es necesario implementar mejoras en la organización logística y estrategias para mitigar el impacto del tráfico. Acá en este cuadrito, cuando lo estén mirando, si lo van a utilizar de ejemplo o de ayuda, acá yo estoy ya dando una interpretación a los datos que conseguí aquí. ¿Listo? Y en la conclusión, aún más dentro de esa descripción, debo darle el cumplimiento de esos objetivos específicos para poder determinar una conclusión final, la cual no puede superar más de 200 palabras. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, Jorman. Profe, tengo dos preguntas. La Escucho. primera, ¿podemos utilizar ese esquema como ese tipo de cuadro o lo podemos hacer en otro Es que ese es el tipo? cuadro en el que lo tienen que llenar. Ok, No, es en entendido. ese cuadro, compañerito. Listo. Le Y voy a mostrar dónde se encuentra. Le voy a mostrar dónde se encuentra, a ver si hay alguien internet. la otra pregunta Sí. es, bueno, no, entendí un poco, pero pues quería preguntarte, ¿ese cuadro de investigación lo hago sobre Tranquilo. el producto? O sea, ¿sobre un producto o sobre un problema que tenga la empresa como tal? Producto, línea, servicio que tenga la empresa que tú vienes trabajando. Ok, ok. O sea, todo el proceso como tal formativo dentro de la guía estructurada del aprendizaje como tal del programa está basado en que ustedes escogieron una empresa, sea un proyecto propio, sea una empresa donde ustedes trabajan o donde desearían trabajar. Y la idea es que todos los trabajos los materialicemos en esas partes, pero no siempre va a ser en general, va a ser en algunas partes específicas de una línea. En Digamos, profe, trabajos anteriores, ¿sí? ¿Te escucho? digamos que yo vengo trabajando con la empresa de tecnología e innovación. Quizás usted vio el trabajo que hice anteriormente, Sí, que era sobre las antenas de Starlink. sí, la de Starlink, la conectividad Ok, energética, sí. sí, señor. Pues yo quisiera hacer Pues, como entonces el trabajo relativamente hacia ese tema del producto como tal, qué problemas viene causando, cuáles son sus mejoras, habría o que sea, hago la revisar investigación. porque si tú me lo dices así, me base a lo que leí y lo leí de tu trabajo, el problema con Starlink y con toda la parte de lograr la conectividad no es ni siquiera es la antena el problema. Una de las partes socioculturales que más ha afectado de pronto la implementación o el despliegue que tenía esperado en su momento, porque me puse a investigar sobre el tema, que tenía en su momento Elon, era que eso iba a ser un boom y que todo el mundo lo iba a adquirir. Es correcto, ¿cierto? ¿Qué sucede? La categorización que tiene ese mercado frente a las personas que están en las zonas más aisladas, ojo con esto, las zonas más aisladas y las cuales en este momento o actualmente no tienen acceso a una conectividad estable, ese sería el mercado más fuerte que deberían tener y ellos no son los que van a comprar esa tecnología. Entonces terminan siendo comprados por ingenieros, por obras civiles, terminan siendo por personas que de pronto viven de aventuriar y estar en lugares de poco acceso y lo utilizan puntualmente dentro de ese esquema de conectividad comercial, porque realmente la conectividad en todos lados hay, porque ¿cómo harían entonces los topógrafos? ¿Cómo harían entonces las personas que están en las exploraciones? Ellos tienen sus sistemas de transporte como tal de transferencia de datos a través de diferentes señales, las cuales les permite, lógicamente, lograr transmitir esa información. Entonces podría ser parte de ese proceso de investigación, cómo lograr llegar a abarcar ese mercado. Imagínate, la encuesta puede ser fácil. Una de esas preguntas debe ser, ¿sabe usted qué es Starlink? Ese sería el principal, porque si tú busca, te voy a compartir ese link. Yo voy a compartir ese link de algo que encontré y lo encontré fue
chacarreando, en el cual no era lo que se pensaba, que, o sea, tener una red tan grande, siendo la red privada, e incluso ni que, o sea, no importa que sea privada ni pública, la red más grande de satélites en número, tecnología del mundo, para poder garantizar la conectividad y que está siendo subutilizada, porque la gente, muy poco, un poco, un poco. Entonces, ese podría ser un enfoque de cómo garantizar realmente, porque mucha gente necesita, muchas partes rurales necesitarían este sistema, aunque no sea de alta velocidad hasta el momento, pero sí tiene una transferencia de datos bastante alta para lo que se consigue, para lo que se conseguía en algún momento con otro tipo de tecnología que permitía la conectividad a estas personas, basándonos en esos colegios que estaban antes con las antenas propias que daban esa transmisión de datos puntualmente. No sé si sabes de qué te estoy hablando o Sí, señor. estás relacionado. Sí, señor. Ah, O sea, listo, es profe. que por donde uno lo vea, por donde uno lo vea, es que no lo dimensionen. Miren que yo cogí un ejemplo grande para ver para ver qué tan difícil podría llegar a ser a materializarlo y miren que lo simplifiqué. Y ese es el que está ahí. O sea, yo voy a ser sincero, ese es el yo lo cojo o lo puede coger otro instructor. Sí, lo hice muy rápido. O sea, estoy diciendo que ahora, yo creo, le inventé los datos lógicamente de la encuesta. No hice una encuesta, es la realidad, para tener el ejemplo, pero sería un trabajo que tendría un aprobado. Entonces vamos a hacerlo real. Tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, estructurarlo, para que ustedes desarrollen ese tema. Yo duré más de un año haciendo investigaciones, porque no solamente en logística me tocó ver también metodología de investigación, sino que en las diferentes carreras me tocó ver metodología de la investigación. No en todas las podía homologar, esa es la realidad. Entonces, ¿a dónde está ese Excel? Ese Excel debe estar acá. De aquí lo descargué. A ver que me permita entrar la sajona y les muestro para que lo saquen y ya los voy a desocupar. El Excel que yo hice se los voy a compartir para que lo tomen de base cómo lo se desarrolló. Y si en algún momento abren la página, podré mostrárselo. Ya les mandé línea de asistencia, compañeros. Ah, no, perdón, esta es transversal, esta no. Esta con la grabación es suficiente, disculpen. Oh, What? Bien, me fui lejos. Actividad de proyecto, actividad de proyectos. Que lo haga. Profe, yo tengo una pregunta. Lo escucho. Profesor, comentó en el que usted nos estaba explicando al principio, ¿ese su merced también no lo comparte? ¿O ese Claro está que en el sí. material de apoyo? No, la ¿Sí? presentación yo se la voy a pasar, claro que sí. Ah, listo, vale, gracias. Entonces, clic para acceder al instrumento evaluativo y clic para acceder al anexo. Entonces vamos a ver el anexo. Y el anexo es efectivamente un cuadrito. Ahí tienen el cuadrito para que lo diligencien. Para que no se maten, bueno, aunque van a tener más tiempo para estar justificando como tal el cuadrito. Si ustedes sí van a tener mucho más tiempo para que justifiquen el cuadrito aquí y lo organicen puntualmente. Para que no tengan que hacer como yo que hago, monto aquí y copio como imagen para que me cuadre ahí. ¿Listo? Se toman el trabajito de organizarlo bien. Ahí tienen el Excel, tienen un Excel base, tiene una presentación donde está como tal descrita cómo voy a evaluar el trabajo. Está descrito cómo desarrollar el trabajo, está descrito en qué orden desarrollar el trabajo, le estoy dando como tal la estructura que debe proponer, le estoy dando el concepto evaluativo
y le estoy dando y lo estoy documentando de cómo establecer esas preguntas. Le estoy dando ejemplos claves. Entonces, acá tenemos toda la herramienta en esta presentación y en los documentos de formación, de apoyo a la formación, tenemos todo lo que necesitamos para hacer un entregable perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Profesor, tengo una pregunta. Te escucho, Enda. Profe, ¿nosotros podemos trabajar sobre esa plantilla que tú colocas en ese Excel? Es, la- ¿O debemos revisar es la en la plantilla? plantilla. Es en la plantilla, en Ah, esa. ok, profesor, muchísimas Profe, gracias. ¿Sí? entonces, en conclusión, cogemos un producto de la empresa que estamos trabajando y basados en el PowerPoint respondemos en la plantilla de Excel, ¿cierto? Exacto. Un producto o servicio de la empresa en la cual tú veas una oportunidad, que hay una oportunidad mejor, hay un problema. Y te tienes que hacer la pregunta de por qué está presentándose ese inconveniente. Y estableciendo esa pregunta, el trabajo lo que te va a ayudar es a responder esa pregunta con una oportunidad de mejora real para dicha situación. Y esa evidencia se monta a lo último, yo cuando se lo habilite. A lo último, pero semanalmente vamos a estar revisando los avances. ¿Cómo serían los avances? En la presentación número 5, si no me equivoco, acá está la presentación número 5, les digo, hey, vamos a trabajar de esta forma. La próxima clase vamos a ver cómo recolectaron los datos. Vamos a hacer esa encuesta. Si son 5 o 6 encuestas, listo, son 5 o 6 encuestas nomás. Hacemos las 5 o 6 encuestas. En la siguiente nos revisamos entre todos, acá vamos revisando, algunos las muestran. Los que tengan acá y se pongan ahí las 10 y lo muestren, les va a ir mejor porque entre todos los vamos a corregir. De igual forma, si les quedó mal o hay que mejorarlas, tenemos las otras 2 semanas para hacerlo una vez y adecuarlo. La siguiente clase vamos a empezar a revisar esos datos. ¿Cómo revisamos los datos que trajiste? Entre todos los vamos a revisar. Y vamos a interpretar, la última clase, la última semana de trabajo, pues, lógicamente es interpretar esos resultados para que eso quede materializado en los Excel, en las 5 hojitas que tiene el Excel. Y este es el entregable, el Excel. La misma guía lo dice. Usted va a entregar el trabajo, diapositiva número 12. Perdón, el entregable está acá. Formato del documento, documento en Excel. Extensión libre, ¿por qué? Porque yo no, aquí habrá alguien que cuando hagan la realidad, esto se lo va a alargar. Esto es un trabajo hecho en base a una encuesta de 5 preguntas. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Solo una pregunta. te escucho, Harold. ¿Las encuestas deben ser tal cual como usted las tiene ahí en el Excel o podemos utilizar una aplicación para realizar las encuestas? Esa es la herramienta que yo tomé. Esa es la herramienta que yo utilicé. Puedes utilizar cualquier herramienta ofimática como tal en línea, puntualmente o generativa, que te ayude como tal a cotejar los datos. Un link de WhatsApp, un link de Front, un link de Drive, SharePoint. Tú la puedes generar ahí, está perfecta. Le mandan a sus amigos, si, dependiendo del proceso. O sea, háganlo lo más real posible. Háganlo lo más real posible. Yo me acuerdo ya, yo cuando estaba haciendo esa parte de montar esa parte de esta actividad, yo me acordé en su momento cuando estaba haciendo la metodología, epistemología y después la metodología de investigación. Yo hice un proceso frente a lo que estaba trabajando en su momento y a mí lo que más me afectaba cuando eso era supervisor de una empresa que presta servicios de control de plagas, y lo que más afectaba era cuando llegaban los técnicos y no los recibían. Oye, ¿usted qué viene a hacer aquí? No es que tiene que hacer, no, mano, nosotros estamos muy ocupados aquí, no, vaya. Se perdía ese momento de trabajo, la persona yendo, el despacho de los químicos. Entonces, todas esas situaciones que se presentan, lógicamente, generan muchos procesos y uno como supervisor, primero cuando era técnico, pero cuando era supervisor, uno era el que tenía que responderle frente a la programadora y frente, lógicamente, al cliente porque se dejaba de prestar el servicio.
Y en ese momento, yo me acuerdo, pues no voy a decir exactamente cuál es la pregunta, porque pero sí me acuerdo muy bien que lo enfoqué por esa parte, era el por qué tanta reprogramación o por qué se presentaban las reprogramaciones dentro por qué se presentaban la reprogramación de servicios de fumigaciones. Y al final de cuentas todo terminó y la oportunidad de mejora real era que en su momento la persona de programación simplemente mandaba el correo informando la parte de la ARL y la persona que veía el turno como tal. Desde entonces se implementó un tema que era el cierre de confirmación en el cual el cliente tenía que darle respuesta por correo o telefónicamente un día antes de que el técnico recibiera el producto para de esa forma disminuir la probabilidad de reprogramación. Y eso se hizo y eso fue un proyecto y yo era un estudiante era gestión logística, no era ni gestión logística en su momento, ya estaba estudiando la otra tecnología de gestión administrativa y ese fue el proceso que hice y eso quedó implementado en la empresa en su momento. Entonces aplíquenlo para algo real en la empresa que estén trabajando, miren qué pueden mejorar, implementenlo. ¿Mm? ¿Quién quita que quién quita que ese trabajo dentro de un año, cuando ya me empezara a tocar las puertas con los jefes, a decirles, venga, jefe, mi trabajo que estoy acá, necesito la práctica, necesito la parte productiva acá. Ya yo vengo trabajando y haciendo cosas de mejora. El trabajo, ¿se acuerda del trabajo que usted me ayudó para hacer el mapa mental al principio de las necesidades para que ayudara lo que yo desarrollara este proceso de investigación también, ir planteándolo? Y eso puede representar para usted ponerse en el mapa para posibles ascensos en su trabajo. A mí me funcionó. La historia de todo no es la misma, pero considero de que el desarrollar estas actividades en un contexto real nos favorece mucho más para que ustedes lógicamente fortalezcan esas actitudes, esas capacidades puntualmente y las habilidades que van a ser muy, muy importantes dentro del desempeño profesional y en la parte de la empleabilidad para los que son de pronto pollitos y no tienen una experiencia laboral todavía. ¿De acuerdo? Entonces, al grupo de WhatsApp se va el Excel. El Excel en blanco, ya saben que lo descargan desde la parte de los anexos, donde está el entregable. Y en la plataforma, en los anuncios, va la grabación y también va a ir el PDF de la presentación que les acabo de mostrar. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta mejor la dinámica así? ¿Alguna recomendación? Oigan, compañeros. Así me parece muy bien la dinámica, instructor. Gracias, Isabela. Profe, sí está muy bien. Gracias, Edna. Más sencillo, de pronto es recopilar la información, pero súper el formato. Dale. Gracias. Voy a tratar de seguir manejando así para todas las siguientes actividades. Esto no es de pronto de restarles ese esfuerzo que tienen que hacer para la parte de investigación frente a cualquier materia, frente a cualquier trabajo. Simplemente que se lo estoy estructurando para dejarles mucho más claro qué es lo que estoy esperando. Y ojo con esto, al dejárselo mucho más claro, quiere decir que va a ser mucho más exigente al momento de evaluar. Y eso nos sirve, compañeros y compañeras. Que nos exija, nos sirve. ¿Listo? Por ahora yo creo que es suficiente. Yo les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Ahorita defino si debe ser el jueves la clase. Se me equivocó jueves, se la dejo para ¿les parece que la dejé bien para el viernes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ahora quieren que les dedique para tema de preguntas para ir revisando antes de la próxima clase del lunes? Sí, profe, quedaría bien para ¿Les ese parece día, bien? pues para ir adelantando, digamos, todas las actividades que tenemos. Cualquier tema de refresco que quieran, así refrescamos el tema del viernes por si quieren avanzar más el fin de semana antes de que llegue el lunes a revisar cómo vamos, ¿les parece? Sí, señor. Muchas gracias por su tiempo, su presencia. Feliz noche a todos. Feliz noche, profe, gracias. A ustedes. Gracias, profe. Feliz noche, profe, gracias. Qué pena por lo del micrófono. Gracias. Tranquila, no todo eso es de parte, sino que antes les aviso para que no les vaya por ahí una